Bienvenido a Arnold Suspension Products. Le guiaremos a través del proceso de instalación de un nuevo muelle neumático trasero Arnold para el Ram 1500 DS Gen 2. Antes de comenzar, asegúrese de haber tomado las medidas de seguridad necesarias que podrá encontrar en el manual del propietario del vehículo. Levante e inmovilice el vehículo correctamente y aísle cualquier energía almacenada para evitar lesiones o daños. Este vehículo contiene un sistema cerrado de suministro de aire. La sustitución de los componentes requiere el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la documentación de mantenimiento del equipo original. El incumplimiento de los procedimientos prescritos por el equipo original puede provocar daños o fallos en los componentes. Comience por levantar el vehículo. A continuación, retire la rueda trasera correspondiente y el revestimiento del hueco de rueda. A continuación, utilice la herramienta de escaneo para desinflar el muelle de aire del depósito. Afloje y retire el conducto de aire. Ahora presione las lengüetas de bloqueo y empuje hacia abajo el muelle neumático para soltarlo del vehículo. Una vez soltado, retire completamente el muelle neumático del vehículo. El desmontaje ha finalizado. Apriete todas las tuercas y tornillos según las especificaciones del fabricante durante el proceso de instalación. Prepare el nuevo muelle neumático Arnold, quitando la tuerca incluida y retirando el pasador de transporte del accesorio neumático. Ahora, instale el nuevo muelle neumático Arnold en el vehículo. Antes de insertar la línea de aire existente en el nuevo amortiguador de aire, deberá retirar el antiguo racor de la línea de aire del equipo original y desecharlo, deslizando la parte roscada hacia arriba de la línea y abriendo la pinza para retirarla. Deslice el accesorio de aire fuera de la línea de aire. La línea de aire está ahora lista para su instalación. Los arañazos o cortes profundos en la línea de aire pueden provocar posibles fugas. Inspeccione la línea de aire antes de insertarla. Si está dañada, deberá sustituirla. Ahora, inserte la línea de aire en el racor de aire. Localice el orificio del asiento superior del muelle hacia la parte delantera del vehículo e instale la tuerca incluida. Apriétela hasta que quede ajustada. Con un gato adecuado, levante el eje inferior hasta que el asiento del muelle entre en contacto con el soporte del muelle inferior. Con el escáner, realice un inflado de corta duración para asentar el muelle. A continuación, retire el gato y ejecute la rutina de inflado completo. Ahora termine la instalación comprobando el volumen de masa de aire del sistema y rellenando el sistema según las instrucciones del fabricante. A continuación, vuelva a instalar el revestimiento del hueco de rueda y la rueda trasera correspondiente. La instalación está ahora completa. Gracias por seguir nuestra guía para sustituir el amortiguador neumático trasero de un Ram 500 DS Gen 2 con una pieza Arnold. Una instalación adecuada garantiza la longevidad y el rendimiento del sistema de suspensión de su vehículo. Manténgase seguro y feliz reparando.